Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que trata temas de arquitectura y de construcción en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. En el programa de hoy vamos a conocer primero una reforma arquitectónica de una vivienda en el centro de Paraná que supuso la integración de los espacios exteriores con el funcionamiento cotidiano de la vivienda a través de la transformación de una antigua galería en un quincho mucho más iluminado, más moderno en su estética y también con transparencias que permiten un mejor diálogo entre los distintos espacios, entre el interior y el exterior. Vamos a hablar con el arquitecto Juan Martín Laurencich sobre esta interesante reforma que vamos a conocer en el Proyectar de hoy. También estaremos siguiendo de cerca todo lo que fue el proceso de puesta en valor de uno de los edificios patrimoniales más importantes de la ciudad de Santa Fe. Estamos hablando de la Casa del Brigadier, una antigua vivienda que supo ser el archivo histórico de la provincia de Santa Fe, que fue donde vivió el brigadier Estanislao López entre 1819 y 1838. Una casa que muestra distintas épocas en cuanto a su construcción arquitectónica y a reformas posteriores que terminan de configurar no solo la fachada, sino también todos los espacios interiores de la vivienda y cómo es el funcionamiento. Una puesta en valor que llevó muchísimos años y que dejó al descubierto toda la historia arquitectónica de lo que suponen las distintas técnicas constructivas que tiene esta vivienda. Así que vamos a conocer en profundidad con el director del Museo Histórico Provincial, Mariano Medina, y con el arquitecto Julio Duré, cómo fue el proyecto de puesta en valor y cuál es el valor patrimonial que tiene esta casa para toda la provincia de Santa Fe. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Todo Material, tu proveedor de confianza a la hora de construir. En septiembre llega la segunda muestra de la construcción Crecemos. 3 días para conocer todo lo nuevo en la industria de la construcción. Más maquinarias, más materiales, más equipos y las últimas novedades del sector. Desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de septiembre en la Sala Mayo, Costanera de Paraná. Organiza Camarco Entre Ríos. APL, Inmobiliaria y Desarrollos. Tu felicidad nos moviliza. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Winkelmann SRL, obras de ingeniería y ahora nueva planta de hormigón elaborado. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Grosteiner, arquitectura en contenedores. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos. Acá para vos. Rotoblas. Multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y ahora Juan Martín Laurencich nos va a contar sobre esta reforma en una vivienda de grandes dimensiones en el centro de Paraná. Una casa que necesitaba justamente aprovechar y explotar todo lo que es el gran jardín que tiene y ganar luminosidad y una mejor circulación en todo lo que tiene que ver con la integración de estos espacios. Un proceso de reforma que no solo incluyó este quincho que vamos a conocer ahora, sino también la ampliación de la zona de habitaciones en la planta alta y la construcción de 2 baños nuevos para estas habitaciones en las que se aprovechó espacios que eran antiguos balcones o terrazas y que se transformaron justamente en baños que le dieron a la vivienda la posibilidad de contar con habitaciones con baños en suite. Vamos a conocer en voz del arquitecto que llevó adelante esta reforma cuáles fueron los detalles en esta vivienda.
Es una casa muy particular porque estamos en pleno centro de la ciudad de Paraná y en una calle que, si uno viene, bastante angosta, y nos encontramos con una vivienda que tenía un jardín imponente, con un patio central muy grande para lo que es una casa del centro. Entonces la premisa nuestra como proyectista fue tratar de incorporar lo que era la visual de ese patio, de ese jardín con pileta, con muchas plantas, con un sector deportivo, y tratar de incorporarlo al interior de la casa, que también era muy linda. Nosotros hicimos una reforma de esta casa, no es un proyecto integral nuestro, pero la casa demandaba, por las necesidades de los cambios, una especie de refrescada, refresh, y funcionalmente algunos ítems que nos pidieron los propietarios. Para eso desarrollamos este sector, el área de quincho, que anteriormente era una galería abierta con una losa. Arriba tenés una casa de 2 plantas que tiene una estructura importante, tiene 2 losas arriba, entonces nosotros queríamos abrir la casa hacia el jardín, pero nos encontramos con algunos inconvenientes estructurales. Entonces se hizo una obra, si bien ahora está un poco oculta, de ingeniería importante. Hay una perfilería muy grande, un cálculo hecho en nuestro estudio por el ingeniero muy importante, un laburo tremendo. En estos sectores también, donde vamos a mostrar ahora, se han hecho unas bases fuertes, nos encontramos con agua abajo, una obra complicadita, pero que bueno, salió y quedó y cumplió con la función, la idea de integrar las tres partes de la casa, el exterior, ese espacio intermedio de la galería, y el interior, desde el interior de la casa, poder estar en el living y cruzar la visual hacia todo lo que es el jardín. Y aparte, darle funcionalidad, porque lo que hicimos fue generar 2 tipos de aberturas, una muy hermética, que nos permite cerrar por completo la filtración por ahí de temperaturas, y otra que no es tan hermética, pero que permiten abrirse las 2 en su totalidad. Nosotros podemos abrir la casa completamente como que fuese un espacio totalmente abierto. Y de esa forma tener 3 espacios, poder hacer 3 tipos de reuniones al mismo tiempo, o poder abrir esas puertas, la intermedia o la puerta de final de lo que es el quincho completamente, y de esa forma tener 3 lugares para disfrutar de este ambiente que quedaron muy lindos. Y ahora nos vamos a detener en lo que había en este lugar donde se realizó esta ampliación. Cómo eran las aberturas existentes anteriores a la reforma, y también el detalle del gran trabajo de ingeniería que se hizo justamente para darle esta fisonomía al lugar. Se tuvo que cortar una losa, hacer una serie de cálculos estructurales que cambiaron no solo la fisonomía del lugar, sino supuso mucho del trabajo que no se ve, que por ahí no queda a la vista, pero que es fundamental justamente para darle durabilidad y que las obras sean lo suficientemente seguras tal como tiene que ser. Nos vamos a detener entonces en lo que había antes en este lugar y también en todo el trabajo de ingeniería que se hizo para lograr esta reforma. Y acá nos encontramos con 2 aberturas, desde el sector del living hacia el fondo había 2 aberturas de 1,50 m por 2 de altura, muy chicas, pero también por la época de la obra, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad nosotros como de proyectistas y arquitectos de desarrollarnos con diferentes aberturas que nos dan esa posibilidad de que el vidrio sea un protagonista ahora en los proyectos nuestros, y de esa forma integrar lo que es el espacio interior y el exterior de una manera muy simple y que realmente uno pueda disfrutar del exterior cuando está dentro de la casa, ¿no? Lo más importante que hicimos fue es una especie de pórtico que hicimos justamente donde están esas 2 puertas-ventanas. Nosotros nos encontramos con el muro del dormitorio de arriba, o sea, teníamos que aguantar una losa, el muro del dormitorio y la losa de arriba. Entonces hicimos un trabajo de ingeniería bastante complejo. Se pusieron, estamos hablando de poner 3 perfiles del 34 centímetros cada perfil, abulonado uno a uno entre ellos, cada 20 centímetros, con una varilla roscada.
armamos 2 columnas importantes también de perfilería de hierro y con bases de hormigón. También encontramos con problemas de agua en las napas. Así que fue una obra compleja abajo, pero la verdad que tanto la parte de ingeniería de nuestro estudio, que es dirigida por el ingeniero Trovato, y los contratistas que hicieron la obra estaban al pie para desarrollarla, ¿no? Y sin duda que el techo transparente le otorga otra estética a este lugar y lo podemos ver muy bien en el contraste que hay en la elección, en los usos de los colores y también en lo que es el diseño estético del living con este quincho. Pero algo que es un claro determinante a la hora de proyectar estos espacios tiene que ver con las tecnologías disponibles. Por eso es que muchas veces las viviendas nos muestran las épocas en las que fueron construidas. Y en este caso, todas estas tecnologías de la utilización del vidrio, de paños de mayor dimensión, es una realidad que estamos viendo en los últimos años. Los avances tecnológicos posibilitan justamente los espacios más vidriados, más iluminados y más abiertos que décadas atrás. Uno de los temas de estirar el quincho, si bien lo incorporamos a través de aberturas, también una de las premisas era no perder luz, porque este jardín está orientado al sur, entonces no queríamos perder luz dentro de la casa. Por eso desarrollamos también este techo, que es una estructura de aluminio con vidrios especiales para techo, vidrios laminados, creo que son 5x5 estos. Todo esto se desarrolló con proveedores locales, o sea, todo lo que es aberturas se desarrolló con proveedores locales. La obra en sí también. La perfilería esa de hierro sí fue más difícil conseguirla en el mercado, pero bueno, se consigue si se quiere, digamos. Pero todo con proveedores locales. Igual que los muebles de cocina, todo lo que es revestimiento de mesada, la mesa, todo eso también, el revestimiento de la parrilla que se hizo por completo en acero, lo hicimos con una metalúrgica acá de Paraná. Todo hecho al detalle y dibujado todo en planos por nuestro estudio. En la parte de decoración y la estética que quisimos lograr, el comitente nos pidió que sea una estética bien moderna. Querían que sea algo bastante minimalista, si bien es un quincho, pero se ven en las imágenes cómo se ve un quincho bastante puro, por ahí no acostumbrado al uso de tanta madera como por ahí se ve en los quinchos. Porque la casa ya tenía un sector, que es un lugar más íntimo como el living y el comedor, con los colores más oscuros, más formales, con mucho uso de madera en los pisos. Entonces esta idea era como darle claridad y que sea una cosa bien pura. Para esto colaboró con nosotros mucho en el estudio la Luli Laurencich, que es mi hermana, y con la colaboración de Verónica Humpel. Y ahora nos vamos a detener en cómo es la descripción general de la casa y cómo quedó la organización en toda la circulación de la vivienda, tanto en planta baja como en planta alta, con esta reforma y esta ampliación en cuanto a metros cuadrados construidos, ganados, decíamos en la presentación del informe, en estos baños que fueron realizados con el sistema de steel frame para no sumarle un peso adicional a la estructura de la vivienda. ¿Cuál fue el resultado y cómo es el funcionamiento integral de esta vivienda que logró diferenciar muy bien los sectores en su planta baja a partir de 2 propuestas estéticas que dialogan muy bien pero que marcan la diferencia de carácter en lo que es el living principal y el quincho que está pegado en la planta baja? Bueno, la vivienda es una casa de 2 plantas con un uso en la planta baja, es el uso más público, si se quiere, del living, comedor y cocina tradicional, pero es amplia, entonces está bien sectorizado. La cocina la encontramos en un lugar más cerrado, conectada con el comedor, y pasamos por un living que se comunicaba a lo que era la galería anteriormente, que ahora lo reformulamos como quincho, y es donde tenemos esta posibilidad de conectar los espacios y poderlos usar todo como un solo ambiente. Y arriba nos encontramos con una planta alta más privada, que cuenta con una suite, un dormitorio amplio con vestidor y un baño grande con un equipo de sauna, y tenemos 3 dormitorios más
que están hechos en suite por una cuestión de que una necesidad de que son integrada a la familia de esa forma, y cada uno quería tener su baño en su dormitorio. Entonces hicimos una reforma previa, incorporamos un par de baños a lo que eran los dormitorios anteriormente en lo que era la casa existente ya. El sistema que usamos ahí por una cuestión de peso y porque estamos en un sector muy privado de la casa, muy adentro de la casa, decidimos utilizar lo que es material liviano, usamos steel frame para poder cerrar y poder generar esos espacios, en espacios que eran también en algún momento de la casa fueron balcones o terrazas. En este caso los incorporamos al interior y agrandamos un poco el interior de la casa y salimos, y por una cuestión de peso y no generar más estructura sobre la casa, decidimos usar steel frame. El material que elegimos realmente nos resultó bien, por esto de no generarle peso a la vivienda, y la verdad que se comportó muy bien de acuerdo. Después los baños por ahí es difícil porque tienen que hacer revestimiento y todos estos materiales nuevos nos cuestan a nosotros como proyectistas definirlos. Entonces la verdad que lo trabajamos bien. Los baños se realizaron en obra previa a la que mostramos de planta baja y quincho, y en este momento están impecables. También es una casa que va mutando más a lo que es una estética más minimalista, más moderna. Son baños puros con revestimientos de calacata, de porcelanato de calacata, y unos muebles de madera muy sutiles y una madera muy clarita, en estilo medio nórdico, si se quiere, el que elegimos para el sector de los baños y los dormitorios. Y dejamos este tema de lado, hacemos una breve pausa y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Todo Material. Materiales para la construcción. Te esperamos en Paraná, en calle Racedo, esquina Perón, o en nuestra web todomaterial.com.ar. Todo Material, tu proveedor de confianza a la hora de construir. APL, Inmobiliaria y Desarrollos. APL, Inmobiliaria y Desarrollos. Winkelmann SRL, obras de ingeniería desde el 2003, construyendo obras de infraestructura, redes de cloaca, agua, gas, telefonía y datos. Winkelmann SRL. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, Fury y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores.
En septiembre llega la segunda muestra de la construcción Crecimos. 3 días para conocer todo lo nuevo en la industria de la construcción. Más maquinarias, más materiales, más equipos y las últimas novedades del sector. Desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de septiembre en la Sala Mayo, Costanera de Paraná, organiza Camarco Entre Ríos. Nunca como ahora estamos trabajando más de 5 generaciones juntas en nuestros equipos, personas de distintas edades, varones, mujeres, de distintas profesiones, con distintas experiencias laborales, que tienen que a su vez asumir el desafío de conciliar esas responsabilidades laborales con las demandas de su vida familiar. ¿Cómo liderar equipos diversos? Esa es la pregunta y la respuesta estará en este programa que hemos organizado para el 22 y 23 de agosto. Será un gusto para mí volver por Paraná para encontrarme con empresarios, directivos y líderes que quieran reflexionar sobre esta temática. Los espero para compartir juntos esta experiencia. Segundo bloque de Proyectar y ahora vamos a hablar de patrimonio y de la puesta en valor de una vivienda que cuenta un periodo muy rico de la historia santafesina. Estamos hablando de la Casa del Brigadier, una vivienda, un inmueble puesto en valor hace muy pocos años a partir de un derrumbe que tuvo lo que entonces era el Archivo Histórico de la provincia de Santa Fe. A partir de allí se decidió poner en valor este inmueble patrimonial que es Monumento Histórico Nacional desde 1942 y que realmente tiene una rica historia en su arquitectura y que bien va a quedar reflejada y van a poder conocer todos ustedes en este informe. Mariano Medina, director del Museo Histórico Provincial de Santa Fe, nos va a contar qué significa esta Casa del Brigadier, cuál es la historia que nos cuenta este inmueble. Comúnmente conocida como la Casa del Brigadier, pero bueno, fue un tiempo en el que este inmueble o este solar, si vamos al Santa Fe colonial o Santa Fe trasladado a la nueva emplazamiento, primero fueron los fondos del convento de los mercedarios, una orden religiosa que ya no está más en la ciudad, se retiró de Santa Fe a fines del siglo XIX, pero bueno, funcionó este lugar como los fondos de ese convento que estaba por calle Monseñor Sá. Por lo tanto ahí empieza un poco la historia de esto y cuando me salto en el tiempo, cuando se hacen las excavaciones ya en el siglo XXI, se buscó primero esa funcionalidad. Es decir, estos eran los fondos de un convento, por lo tanto los materiales que se encontraron en las excavaciones tenían que ver con esta utilidad, restos de animales, vajillas y demás. Después pasa a manos privadas, podemos decirlo así, se compra, lo tienen en familia y lo hereda por el lado de su esposa, el Brigadier López. Es un regalo que le hace su suegro al momento del casamiento y acá vive López con su esposa y su familia, hasta la muerte de López, inclusive en 1838, y luego continúa viviendo la viuda de López, Josefa Rodríguez del Fresno. Por eso si nos ajustamos un poco deberíamos decir que esta es la casa de Josefa Rodríguez del Fresno, y López viene como agregado en esto, ¿no? Pero bueno. Luego la familia la vende, pasa a manos privadas, la familia de la Torre, que le hace modificaciones que son las que vemos ahora. Es decir, probablemente López, si hiciéramos un juego de fantasía y López entrara hoy a esta casa, le costaría reconocer un poco los espacios porque hay una modificación importante que se hace en el siglo XIX, fin del siglo XIX, y luego pasa a manos de la provincia. Y para los santafesinos, este lugar fue el archivo siempre, el Archivo General de la provincia. Por lo tanto, era un lugar que estaba, si bien estaba abierto al público, pero el público que lo recorría era un público muy específico.
Y la funcionalidad de este espacio tenía que ver más que nada con albergar documentación y venir a investigar. Por un hecho dramático, digamos trágico, porque no tuvo ningún problema con vidas humanas, pero tuvo un derrumbe. Es decir, el hecho de haber usado un edificio patrimonial para una función que llegó un momento que el edificio cedió. Bueno, vino todo el trabajo de puesta en valor del inmueble y ahora estamos pensando, digo ahora, año 2021, 2022, un poco fue la idea en el momento de decir, bueno, esto para archivos ya no funciona más. 2000 años, si mal no recuerdo, 2016 fue esto. Ya no funciona más. Y entonces uno de los usos que creemos que los públicos le exigen a la casa es que sea un museo. En este sentido amplio de lo que es un museo, ¿no? Porque pensamos un museo, ¿por qué? Por la casa como tal, un museo que lo tenemos que dotar de patrimonio y estamos en ese proceso. La casa de por sí es un patrimonio importante. Y el eje temático que va a tener este museo, que está en proceso de creación, está en proceso de, digamos, desde lo administrativo, que implica la creación de un museo, al personal, al presupuesto, al patrimonio, lo que sí está claro es que este museo va a tener como eje central en su puesta museológica la figura del brigadier López, pero para no quedarnos solamente en la figura del prócer, digamos, lo que tiene que ver con el federalismo. López y su promoción a una política federal en Santa Fe, pero bueno, en toda la región litoral, ¿no es cierto? Así que un poco por ese lado va el camino de este inmueble, que como preguntabas al principio, lo conocemos como la Casa del Brigadier. Y ahora Mariano Medina nos va a detallar cuáles son los espacios que tiene esta vivienda, cómo es la disposición de las distintas salas y los distintos patios que terminan estructurando un poco todo el recorrido por la Casa del Brigadier. Actualmente tenemos 6 habitaciones que están abiertas al público, de la planta baja, que tienen que ver con lo museológico, digamos. Una sala destinada a la figura de López desde algo más, podemos decir, más cotidiano, que tiene que ver de él y su esposa, de Josefa Rodríguez del Fresno, que tiene que ver con una propuesta museográfica que hicieron 2 profesoras, Alicia García y Patricia Basconi, que tienen que ver con la vestimenta. Es decir, pensar cómo se vestían, qué ropa usaban, y esto de que si era militar y usaba ropa militar o no. Y ahí nos basamos, o se basaron ellas en la curaduría de esta muestra, puntualmente en los inventarios de bienes. Ellos, eran muy comunes lo que previo a la muerte se hiciera, o alguna vez muerta la persona, se hiciera un inventario de los bienes donde se enumera todo. Es interesante que en los 2 inventarios aparecen cuestiones como desde una olla hasta esclavos, y un par de botas y un vestido, y bueno, entonces desde ahí se puede pensar y se pudo reconstruir esto de la vestimenta, ¿no? Hay reproducciones de vestimenta hechas a escala y demás, que tiene que ver con eso. En la sala que estamos ahora, la figura un poco más política de López. López fue gobernador de Santa Fe durante 20 años, él muere siendo gobernador de la provincia, y es un poco el defensor del federalismo en esta provincia, y es el que trató de poner siempre raya a los intereses porteños sobre Santa Fe. Con una amistad con Rosas, pero una amistad, esto de marcar los límites, ¿no? De, bueno, hasta dónde lo tuyo, hasta dónde lo mío. Así que en esta sala hay reproducciones de distintos documentos que tienen que ver un poco con esta historia política del federalismo. Y en la sala siguiente da cuenta de las excavaciones que se hicieron en este inmueble, y ahí es un recorrido que, como les decía al principio, excede la figura de López, porque bueno, todas las funciones que tuvo este solar. Y en las salas contiguas, las salas que están enfrente de donde estamos nosotros ahora, son 2 salas donde hacen el recorrido por la puesta en valor, que se hizo por este hecho desgraciado, digamos, que fue el derrumbe de las habitaciones, pero bueno, ahí podemos dar cuenta de lo que se fue restaurando, hay molduras, hay algunas columnas antiguas y demás. Hace más que nada un poco la historia del inmueble.
Y a quienes nos gusta la arquitectura, la historia y este tipo de lugares que cuentan cómo se construía en siglos anteriores, realmente que aquí encontramos un lugar ideal para conocer distintas técnicas constructivas y distintas etapas que la ciudad de Santa Fe tuvo, como la etapa colonial y luego sí la llegada de la inmigración o de la constitución del Estado-Nación allá por finales del siglo XIX. Este lugar cuenta un poco cada una de esas historias en los distintos espacios. En el siguiente bloque vamos a hablar con el arquitecto Julio Duré de lo que tiene que ver con la puesta en valor y cómo los distintos sistemas constructivos se reflejan en la vivienda. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos con más Casa del Brigadier aquí en Proyectar. Todo Material. Materiales para la construcción. Te esperamos en Paraná, en calle Racedo, esquina Perón, o en nuestra web todomaterial.com.ar. Todo Material, tu proveedor de confianza a la hora de construir. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, Fury y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. Y en este tercer bloque de Proyectar, Julio Duré, arquitecto, subdirector de proyectos de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Obras Públicas de esta provincia, nos va a detallar en qué consisten los distintos usos que tuvo este inmueble y cómo fue el proceso de puesta en valor, qué se intentó rescatar para que esta vivienda termine contando la historia que tiene que contar, para que la ciudadanía, la sociedad y todos los que se acercan al lugar puedan entender lo que significa este inmueble. Bueno, esta casa pertenece a una época postcolonial. Estos terrenos pertenecían a los mercedarios y a partir de 1810 estaban abandonados. Pasa el general Manuel Belgrano por aquí y la junta que administraba le propone, en virtud del estado de abandono que tenía el solar, ponerlo a la venta, digamos. Entonces lo compra el protomédico Rodríguez, que tiene una hija que se casa con el brigadier general Estanislao López. A partir de 1812 comienza la construcción de esta casa, que se termina en el 1819, en donde la habita el brigadier hasta 1838, que es donde fallece en una de las habitaciones contiguas a donde estamos ahora. Esta casa marca toda una época que es la postcolonial, pero que en la actualidad no refleja esa época, sino es más bien la época que viene después, porque hacia 1870 se le hacen modificaciones muy importantes, fundamentalmente de la fachada, ya que me comentaba sobre la fachada, que tiene detalles italianizantes, clásicos, porque se la forra de alguna manera con ladrillo cocido y se le incorpora la planta alta y adquiere la fisonomía y el estilo que vemos en la actualidad. En la época del brigadier era una casa sencilla, de frentes simples, de aberturas austeras y de una sola planta.
conservaba esta tipología de patios, pero que se complementa fundamentalmente con la remodelación hacia fines de 1870, principios de esa época, en donde se incorporan rejas muy características de la época y otras terminaciones que superan esa etapa postcolonial, digamos. Y ahora el arquitecto Duré nos va a contar sobre los distintos sistemas constructivos que encontramos en la vivienda en diferentes espacios, en los patios, en las salas interiores y en la propia disposición y la dinámica del lugar, que cuenta, como estábamos conociendo, las dos grandes etapas: la construcción original de la casa donde vivió el brigadier López allá en 1818, la vivienda original, la construcción se comenzó en 1812, y la gran reforma que se terminó de configurar tal como la conocemos hoy, o muy similar a como la que conocemos hoy, con dos plantas, con esta fachada con arquitectura italianizante y los patios como grandes estructuradores del recorrido de la casa. El arquitecto Duré nos va a detallar todas estas cuestiones que encontramos desde lo constructivo en la casa del brigadier. Acá conviven sistemas constructivos diferentes que van desde el adobe, la tapia, los revoques de barro y el ladrillo cocido. Originalmente el sistema constructivo era, que podemos ver en las habitaciones contiguas, cimientos y tapia como primer sistema, como primer capa, y luego ladrillos de adobe, y adintelamientos y refuerzos de cimiento con ladrillo cocido, y los revoques de barro, que eran muy típicos de esa época colonial y postcolonial. Bueno, la estructura general de planta alta se completa con cubiertas de chapa, se hacen losas de bovedillas y los revoques exteriores son alacal, porque justamente al completarse la planta baja con el doble muro, con ladrillo cocido, se levanta la planta alta y ahí la especificación de los revoques es distinta a las interiores que conserva la casa de ladrillos de adobe con revoques de barro. Así es, la casa se ordena en base a un ingreso a través de un zaguán y dos patios. Un patio más bien de sistema constructivo compacto y otro patio que cuenta con una galería y un aljibe, un patio un poco más grande, digamos. Y al final de ese patio podemos ver como testimonio de la época primera de los mercedarios una tapia donde se ven cómo se construyó, digamos, y que es uno de los muros más antiguos que se conservan en la ciudad del siglo XVII. Y ahora nos vamos a detener sobre qué aspectos se pusieron en foco y se intentaron priorizar en la puesta en valor del inmueble. Bueno, para la restauración y puesta en valor de este edificio fueron necesarias la unión de tres estados muy importantes. Por un lado el estado provincial, la universidad y el orden privado, digamos, a través de la empresa que ganó la licitación para la restauración y la puesta en valor. Por un lado, intervino la Universidad Tecnológica Nacional para hacer los estudios en cuanto al refuerzo estructural del edificio debido a la caída del muro oeste de esa nave que está sobre 9 de julio, que estaba construido con ladrillos de adobe, forrado con ladrillos cocidos, como decíamos, y que se lo reconstruyó con los mismos materiales. Es decir, la conciencia de restauración era utilizar el mismo sistema constructivo y los mismos elementos para conservar la identidad del edificio, y en ese sentido, en la primera etapa de rescate de los elementos que fueron quedando de ese derrumbe, eso sirvió para que el 90% del muro se lo reconstruya con los elementos del sistema constructivo original que tiene la propiedad. Bueno, el estudio de la Universidad Tecnológica nos brindó elementos para armar un pliego licitatorio con los conceptos de restauración más estrictos, y a partir de ello se llamó a licitación y la empresa contratista que ganó la licitación
inició el proceso de reconstrucción también asesorándose con la universidad y con especialistas en restauración, fundamentalmente para conservar todo el carácter, el lenguaje, la estructura y los sistemas constructivos que conviven en esta obra. Y el proceso de puesta en valor llevó varios años. Allí trabajó la empresa Coemic con distintos especialistas, profesionales y también asesoramientos de ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional que realizaron distintos aportes a lo que es la historia de este lugar, que fue lo que se quiso poner en valor. Nos vamos a detener justamente en estos aspectos de la vivienda y también en la importancia de su fachada, que justamente cuenta la historia de esta segunda reforma de la vivienda allá por finales del siglo XIX. Una fachada con características italianizantes que queda hoy en día muy destacada a partir de la puesta en valor, no solo por cómo se trabajaron sus detalles ornamentales, sino también por los efectos de iluminación logrados sobre ella. Hubo un proceso de restauración completo, es decir, la puesta en valor abarcó todos los espacios y todos los elementos de la obra, desde las cubiertas, los entrepisos, los revoques, la mampostería, los pisos interiores, los pisos exteriores. Se aprovechó la intervención o se convocó para la intervención al Museo Bibliográfico de la provincia, que con sus especialistas hicieron excavaciones y pudieron descubrir, se hicieron excavaciones en 2 espacios de la casa y ahí se descubrieron elementos debajo del suelo, digamos, y que nos pueden dar testimonio de la época colonial y poscolonial, encontrando elementos que ahora se exponen y que a través de un vidrio, en donde se puede ver el testimonio de la época, uno puede entender los usos de los espacios en las distintas etapas de vida de la casa. Se hizo un tratamiento completo, se repusieron elementos como balaustres, medallones, apliques, molduras, en su totalidad, respondiendo a su originalidad. Para eso el especialista tenía un laboratorio en donde estudió los materiales, estudió el sistema constructivo de cada uno de los elementos, las ménsulas, los balcones, los herrajes, los elementos metálicos y demás que componen toda la fachada con el estilo clásico que decíamos recién, y se lo recompuso y se lo restauró respetando el estilo original de la casa. En ese sentido, se trabajó a conciencia, reponiendo todos los elementos con la materialidad y con el aspecto original que presentó siempre la vivienda. Y ahora nos vamos a detener en el trabajo realizado en las aberturas de esta vivienda, cómo se intentó volver al color original de las mismas y también en lo que se realizó en los pisos de la casa, algunos de ellos originales, otros restaurados, pero todo con la misma lógica de intentar dar una imagen y una característica que le dé a la vivienda esa impronta de época. Se descubrieron distintas capas, no recuerdo si fueron 4 o 5 capas de pintura, y se trató de llegar a ese color que tenía originariamente la abertura, que es prácticamente el que vemos en la actualidad. Para el caso de las aberturas también muestran 2 épocas, digamos. La época en donde vivía el brigadier, en donde las bisagras y los herrajes son distintos a las exteriores, fundamentalmente, que fueron reemplazadas por el propietario que hizo la remodelación hacia fines del siglo XIX. Todas las aberturas se restauraron y los pisos también. Los pisos interiores son de baldosa colorada de 20 por 20. Se conservaron los pisos del ingreso del zaguán y del paso de unión entre los 2 patios, esos mosaicos calcáreos de colores se conservaron y el resto de los pisos fue reemplazado. En el caso del patio del lado norte, vamos a ver que hay 2 salas, que, aparte de que exponen tabiquería de ladrillo de adobe, tienen unos cielorrasos compuestos por palmas, por troncos de palma, respondiendo un poco
el sistema constructivo original que tenía la casa. Y como decíamos, este es un gran lugar para recorrer no solo la historia de la vivienda, sino también para interiorizarse en la puesta en valor y en cómo los sistemas constructivos pueden llegar a quedar a la vista en esta vivienda. Un proceso que justamente invita a profesionales, a estudiantes de arquitectura, arquitectos, a gente interesada en la historia y en la construcción, a ver cómo en siglos anteriores se construía en la región. Realmente que hay distintos lugares de la casa donde esto queda muy claro y es una invitación a todos los que se puedan acercar en los horarios que está abierta la Casa del Brigadier a que conozcan justamente todos estos detalles. Viernes, sábado, jueves, viernes, sábados y domingos con distintos horarios de apertura, pero realmente que pueden conocer lo que fue la historia de la casa, la puesta en valor y mucho sobre el sistema constructivo de esta vivienda. Esta casa tiene dos componentes importantes. El componente histórico, por lo que significa haber pertenecido al Brigadier General López, y sobre todo porque testimonia el uso y la cultura y el uso de los espacios de una época, y que a su vez reúne a dos épocas distintas, porque tuvo propietarios distintos en distintas épocas y cada uno tuvo su impronta y la casa conserva esas improntas. Es una casa que, como decíamos, muestra, deja a la vista al espectador, o como decías, a los estudiantes de arquitectura o especialistas en construcción, sobre sistemas constructivos antiguos que han sido la base de los usos y costumbres de una sociedad. Y en el próximo bloque, Mariano Medina nos va a contar otros detalles muy interesantes de la historia de esta vivienda. Pausa y ya seguimos con más Proyectar. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería. Cálculo estructural. Arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas. Reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. En septiembre llega la segunda muestra de la construcción Crecimos. 3 días para conocer todo lo nuevo en la industria de la construcción. Más maquinarias, más materiales, más equipos y las últimas novedades del sector. Desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de septiembre en la Sala Mayo, Costanera de Paraná, organiza Camarco Entre Ríos. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, Fury y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Y volvemos a hablar con Mariano Medina, director del Museo Histórico Provincial de Santa Fe, en relación a la importancia histórica de esta vivienda.
Y ahora nos vamos a detener en cómo funcionaron los patios en las distintas épocas, algo que muestra también cómo la vivienda fue utilizada. Primero en la época en la que habitó Estanislao López y luego en sus futuros usos que tuvo la casa. Generalmente los que trabajamos en museos nos resulta tan cotidiano esto que le perdemos un poco el encanto, ¿no? Y creo que los públicos cuando vienen, los patios es como un lugar que atrae, ¿no? Sobre todo el segundo patio donde tiene el aljibe, donde se ve el muro testigo, donde, es decir, hay una pared que está totalmente descubierta para poder ver la creación, cómo está hecha esta pared de adobe. Hay bueno, una línea histórica donde va contando un poco esto que les decía al principio de los usos de la casa. Y me olvidaba, en las dos salas de atrás del segundo patio hay un trabajo con la Facultad de Química. Hay una sala de escape, están bastante de moda las salas de escape, son juegos por los cuales uno tiene que sortear distintas pruebas para poder salir del espacio, ¿no? Y esto es lo que tiene de bueno, uno dice que tiene que ver esto con el Brigadier López, ¿no? Surgió como una propuesta y es, a ver, en el buen sentido de la palabra, un llamador para otros públicos que a lo mejor no vienen al museo. Hay un público, podemos decir, joven o adolescente, o cuando digo joven, podemos ser hasta los 30 años, 30, 40 años, que a un museo no van a ir, porque no les interesa lo histórico, porque les resulta aburrido o porque fueron en algún momento. Entonces los museos, bueno, buscamos estas formas también de dar lugar a otros productores culturales, pero también la posibilidad de que otros públicos se acerquen al museo. Y bueno, ya que están acá, pueden venir y ver la muestra de patrimonio. Y esta vivienda se ubica muy cerca del entorno histórico de la ciudad de Santa Fe, la zona sur justamente donde se instalaron los primeros pobladores de Santa Fe. Tiene todavía en su arquitectura algunas muestras de época, algo, muy poco todavía de la arquitectura colonial, mucho de lo que fue la arquitectura de la inmigración y de la consolidación del Estado moderno a finales del siglo XIX y principios del XX, y también obviamente edificios que tienen que ver con la administración pública, que son posteriores y que también tienen una impronta arquitectónica y que se está construyendo, por ejemplo, el edificio de tribunales enfrente de esta casa, que también muestran otra época de la modernidad o de la contemporaneidad en la arquitectura. Todas estas lecturas se pueden ver en este barrio, en esta zona de la zona sur de Santa Fe, donde el centro cívico muestra las distintas épocas en sus edificios. Mariano Medina se va a detener ahora en este aspecto. Santa Fe, como te decía al principio, esta casa tuvo modificaciones, entonces perdió ese tinte colonial que tuvo en algún momento, ¿no? Tuvo una intervención, una modernización, digamos, para el siglo XIX, que le quitó un poco. Pero sí, estamos ubicados, para los que no conocen Santa Fe, estamos ubicados a una cuadra de la Plaza de Mayo. Para una ciudad colonial es la plaza principal. Hoy cambió un poco el uso de la plaza, ¿no? Hoy no es el centro ni cultural, sí sigue siendo el centro político, podemos decir, de la ciudad, pero no es cultural, no es el centro comercial, no es el centro religioso. Pero para una ciudad colonial como es Santa Fe, sí, esto está a una cuadra de la plaza. Y también otra cuestión que tuvo Santa Fe, que uno cuando se pone a investigar, aunque más no sea mirar publicaciones, y les diría hasta la primera mitad del siglo XX, es casi la desaparición de la edificación colonial. Santa Fe tenía mucha edificación colonial, sobre todo en este ámbito que es el casco histórico, el barrio sur de Santa Fe, domésticas, no digo que no, han sido... Y hoy son muy pocas las que quedan, ¿no? El Museo Histórico Provincial es uno de ellos, que se conserva una parte de una casa del siglo XVII, el convento de San Francisco, que si bien tiene una parte que está reconstruida, pero está tomado el modelo del convento primitivo del siglo XVII, la Casa de los Aldaos, que también es una porción de una casa mucho más grande que hubo, pero bueno, por distintas cuestiones que tienen que ver con una variedad de factores, desde la conservación del patrimonio, cuestiones comerciales, cuestiones de utilidad de la ciudad y demás, perspectivas de lo que es el patrimonio. Santa Fe fue perdiendo mucha edificación, por eso estos mojones, si bien, vuelvo a esto, uno ve la casa y ve una casa más del siglo XIX,
de fines del 19, pero bueno, tiene este valor agregado que es lo de quién habita la casa, ¿no? Pero sí, es una de las, podemos decir, pocas casas que están quedando en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en este ámbito, que pensemos que es el ámbito, no digo fundacional, porque Santa Fe, bueno, saben bien, se funda en un lugar, luego se traslada, pero es el lugar donde se trasladan los primeros vecinos. La ciudad va a crecer desde esta plaza y de ahí en adelante. Así que bueno, es un mojón de este recorrido. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Todo Material, tu proveedor de confianza a la hora de construir. En septiembre llega la segunda muestra de la construcción Crecemos. 3 días para conocer todo lo nuevo en la industria de la construcción. Más maquinarias, más materiales, más equipos y las últimas novedades del sector. Desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de septiembre en la Sala Mayo, Costanera de Paraná. Organiza Camarco Entre Ríos. APL, Inmobiliaria y Desarrollos. Tu felicidad nos moviliza. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Winkelmann SRL, obras de ingeniería y ahora nueva planta de hormigón elaborado. Con Obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Grosteiner, arquitectura en contenedores. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos. Acá para vos. Rotoblas. Multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Llegamos al final de Proyectar, gracias por estar ahí, esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros este programa que tuvo algo de arquitectura actual, de reformas y mucho de historia y de patrimonio. Nosotros nos volvemos a reencontrar la semana que viene en este mismo espacio con otra edición de Proyectar. ¡Chau!